El debate por la reforma tributaria, por una nueva ley de coparticipación, está ligado literalmente a cómo se reparte la torta de los ingresos impositivos en la Argentina. Si esto va a seguir teniendo una discrecionalidad de quien gobierne a nivel nacional o efectivamente habrá una perspectiva federal en el manejo de estos recursos. Que esto es clave, es cuánto llega, por ejemplo, a cualquiera de las provincias argentinas en materia de salud, en obra pública, en seguridad, fondos sustentables para poder avanzar en una administración de gobierno. Para poder analizarlo a este contexto estamos junto al doctor Ricardo Muñoz. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay un contexto que está ligado con lo político y un marco que está ligado con lo legal, incluso hasta con lo constitucional. ¿Cómo efectivamente se tiene que repartir los recursos y no golpear todo el tiempo la Casa Rosada, ¿no? Sí, tal cual. Nuestro país ya hace mucho tiempo a nivel institucional tiene una deuda pendiente, particularmente el Congreso de la Nación, que es el dictado de una ley de coparticipación de recursos económicos. La reforma constitucional de 1994 modificó varios artículos. Dentro de esos artículos modificó el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, y en donde, buscando un principio de profundizar el federalismo, hizo hincapié en esta cuestión en materia de los recursos económicos, tanto los recursos de ingresos de las provincias como la forma de gasto de estos recursos, a través de una orden concreta del Congreso, que era el dictado de una ley de coparticipación. Para la Constitución Nacional, esa ley de coparticipación debía estar dictada a finales del año 1996, de tal manera que han pasado 20 años, han pasado muchos gobiernos de distintos signos políticos y todavía hay una deuda pendiente institucional en esa materia. Repasemos qué es la ley de coparticipación. ¿Qué es lo que se coparticipa en las provincias? La ley de coparticipación básicamente es un instrumento legal que está aprobado por el Congreso de la Nación, pero también por cada una de las provincias, es decir, por las legislaturas provinciales. En esa ley de coparticipación se va a establecer cuáles son los tributos coparticipables, que esto tiene un origen también en la Constitución, es decir, cuáles son los recursos producidos o recaudados por esos tributos, y va a decir, por otro lado, de qué manera esos tributos son recaudados entre la nación y las provincias, que esa es la distribución primaria. Es decir, está tan engorroso este contexto que hay un mismo impuesto que lo cobra el municipio, la provincia, la nación, no se sabe cuánto llega. A veces hay municipios, porque lo han dicho los intendentes acá, que cobran, no sé, 10 pesos les llega a coparticipación porque en el momento le hicieron un descuento de algo. Hay una lógica difícil de entender. Sí, hay un gran desorden institucional, jurídico y político en la cuestión. Básicamente por varias razones. Por un lado es una ley, esta ley de coparticipación que actualmente tenemos vigente, pero que se debió dictar otra, reitero, es una ley que data de 1988 y que responde a una lógica de ese contexto a finales de la década de los 80, en donde a través de un cálculo que se hizo en ese momento, se sacó una fotografía sobre, bueno, más o menos cuáles eran los recursos que correspondían a cada una de las provincias y se sancionó esa ley. Esa ley tenía una lógica transitoria, porque, reitero, después se tenía que hacer un análisis más detallado de la cuestión. Pero en materia de los municipios, se estableció, y de las provincias también, que no pueden ni las provincias por sí o a través de los municipios cobrar impuestos análogos a los ya existentes a nivel nacional. Y esta cláusula, que es el artículo 9, inciso B de la ley, establece un límite concreto a las posibilidades recaudatorias de las provincias y de los municipios. Y entonces esto genera un perjuicio económico para los municipios, quita posibilidades recaudatorias a los municipios y también a las provincias, aumentando posibilidades recaudatorias a la nación. Por eso vemos entonces que cada vez más la masa de recursos económicos cada vez se inclina a favor de la nación y cada vez menos a favor de las provincias y por lo tanto los municipios. Mientras se descentralizan los servicios, porque por ejemplo, usted tiene un problema de salud, de seguridad, ¿dónde golpea primero la puerta?
al intendente, al jefe comunal, al que tiene más próximo, que no tiene los recursos, porque los recursos los maneja otro Estado, por ejemplo las viviendas, ¿no? Exactamente. Fuera de la lógica que hacemos esta crítica, vemos que en la administración pasa exactamente lo inverso, es decir, el ciudadano busca la inmediatez, la proximidad, cada vez busca aquella repartición o aquella administración pública más cercana. Y esto es lo que la Constitución ha querido. La Constitución ha querido un sistema de un federalismo fuerte, la mayor descentralización de funciones, pero también de recursos a favor de ámbitos institucionales menores, una descentralización importante hacia las provincias y también de las provincias hacia los municipios. Inclusive, en la reforma constitucional de 1994 se reconoció la autonomía municipal, es decir, municipios cada vez más con mayores competencias, con mayor independencia y funciones y responsabilidades. Claro, como decía Pablo, se le transfirieron responsabilidades, funciones, pero no los recursos para afrontarlo. De tal manera entonces que existe en nuestro sistema todavía una deuda pendiente del Congreso de la Nación, que es el dictado de esta ley de coparticipación, que no es fruto de una discusión unilateral del gobierno nacional, sino que la Constitución en esta cuestión es sabia. Dice que esta ley de coparticipación tiene una naturaleza de ley convenio, algo así como un acuerdo, como un megacontrato entre no solamente la nación, sino cada una de las provincias que deberán aprobar también. Parece difícil desde lo político, un consenso, ¿no? 24 provincias, un cordobés, la gobernadora de Tierra del Fuego, la de Santa Fe, tienen la mayor parte para aprobar, parece ¿no? difícil en lo político, sí, por una mala práctica de que no quieren aquellos que gobiernan a nivel nacional renunciar a recursos económicos. Ahora bien, seguramente si usted le pregunta a los gobernadores, como usted informó, inclusive también a la senadora de La Pampa, claro, ellos van a estar de acuerdo en esta ley de coparticipación. Y la importancia es que este debate debe darse en el ámbito natural, que es el Congreso de la Nación, en la ¿Por qué legislatura demora provincial. tanto cuando es una ley tan importante que abarca a todos los argentinos, a todas las provincias? ¿Es una cuestión política? Porque ¿cómo puede ser que se demore? Es por la coyuntura política. Aquellos que no estaban en el gobierno nacional demandaban una ley de coparticipación y ahora que están en el gobierno nacional no hacen nada para dictar. Nadie quiere soltar la caja. Y menos ahora que quien gobierna vienen de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vienen de, entre comillas, en el puerto. Y yo me pregunto, si no lo hicieron los presidentes de la nación, que fueron gobernadores de sus provincias o dirigentes políticos de su provincia y después pasaron al gobierno de la nación y no lo han hecho, menos ahora entonces, lamentablemente, tenemos esperanza de que algunos que han gobernado desde la gran metrópoli lo puedan hacer ahora. Y destacar lo siguiente, la discusión es el Congreso y no es la Corte Suprema. La Corte Suprema podrá fallar en algún caso concreto cuando advierta de que hay una discriminación de recursos. En última instancia. Ahora, el ámbito natural es el Congreso, porque reitero, si la Corte hace lugar a un planteo de una provincia como provincia de Buenos Aires, obviamente va a sacar recursos al resto de las provincias para distribuirlo. Doctor, le agradecemos muchísimo, es un debate que va a venir largo y que en un contexto electoral además es difícil encontrar ese salvataje que nos marque un camino. En campaña es cada vez más complicado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.